nuestro hermano mayor, la fuente inagotable, de él dependemos. Así que podemos en la Biblia nosotros mencionar ejemplos de obediencia. Podemos mencionar la obediencia de José, podemos hablar de la obediencia del rey David, podemos hablar de la obediencia de Abraham. Pero hay un ejemplo que está por encima de esto y está por encima de todo, y es el ejemplo de Jesucristo. Él es el máximo ejemplo de obediencia. Y cuando hablamos de Jesucristo, sencillamente vamos a ir a la palabra, donde claramente se nos expresa el nivel de obediencia que él tuvo en venir a la tierra. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Capítulo 2, versículos 5 al 7. Vamos a leer el ejemplo máximo de obediencia. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó o escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Veamos un versículo más, el versículo 8, donde dice: y hallándose en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Subraya la palabra obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dentro de lo mucho que tenemos que nosotros decir, iglesia, y que aprender, vamos a enfocarnos en la obediencia del maestro, y es precisamente lo que quiero dejar establecido en su corazón, que la obediencia en la vida de un creyente es determinante. Y aquí pone de relieve la manera como Jesús dejó la gloria incomparable del cielo y asumió la condición humillante de un siervo. Vean qué interesante: dejó su posición, dejó sus riquezas y dejó sus derechos a un lado, y dejó también sus atributos divinos. ¿Y todo por qué? Por amor, porque fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Jesucristo, el máximo ejemplo de obediencia. Podemos ver también en la Biblia donde él es bautizado por Juan el Bautista y cumple un mandamiento, cumple un principio de obediencia. Realmente Jesucristo podía bautizar a Juan el Bautista, pero fue al revés, para enseñarnos obediencia. Interesantemente, la Trinidad se hace presente: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El cielo se abre, sale la voz del Padre, donde dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, dando a entender en quien me gozo por su obediencia, en quien me gozo porque está haciendo mi voluntad. Podemos decir también que nosotros como padres, al referirnos, quiero decir, a nuestros hijos, podemos decir: me siento orgulloso de mi hijo o de mi hija. ¿Todo por qué? Porque está cumpliendo responsabilidad en cuanto a estudio, en cuanto a tareas que se le asignan. Y todo padre se siente orgulloso de sus hijos cuando cumplen a cabalidad lo que se les ha encomendado. En la misma manera, el cielo se abre y sale una voz y dice: este es mi hijo en quien yo tengo contentamiento. Porque estaba cumpliendo el mandato del Padre, estaba siendo obediente, y por ende el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y podemos ver claramente que al él cumplir el ser obediente, venir a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre, el Padre sencillamente dice: me complazco en mi hijo que está haciendo mi voluntad. En la misma manera, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra vida cristiana. Va más allá de lo que pensamos y entendemos. Consiste en obedecer y hacer la voluntad del Padre. Obediencia requiere sacrificio, y sacrificio libera poder. Cuando usted y yo obedecemos, tenemos que sacrificar algo. Sin sacrificio no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Para que algo viva, algo tiene que morir. Hablando espiritualmente, Jesucristo vino del cielo y murió, pero no quedó ahí todo, sino que murió para que usted y yo tuviésemos vida eterna.
De la misma manera, cuando usted y yo como hijos de Dios obedecemos al Padre, tenemos que sacrificar cosas en este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero esta carne, permítame decirle, este estuche no quiere someterse a Dios y le cuesta someterse a Dios. Entonces quiere decir que para yo obedecer a Dios necesito sacrificar mi carne y someter mi carne a la voluntad de Dios. En el momento que eso ocurre, algo se libera, algo sale de usted y de mí. Es decir, Jesucristo murió por nosotros. Una vez que Él se entregó como sacrificio, su muerte dio vida y liberó el poder del Padre a usted y a mí. ¿Cuál poder? Dándonos vida, dándonos eternidad, quitando la maldición, quitando el pecado. Algo se liberó a través de la muerte de Cristo. En la misma manera, cuando la iglesia obedece y se somete, sacrifica cosas que tiene que sacrificar, hablando humanamente. ¿Para qué? Para liberar el poder de Dios. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Repita conmigo para que usted se lo aprenda. Obediencia requiere sacrificio. Y sacrificio libera poder. Una vez más, obediencia requiere sacrificio. Y sacrificio libera poder. Entonces, amada iglesia, la obediencia es necesaria en el caminar del creyente. La obediencia sencillamente dice, hacemos un sacrificio. Acuérdese usted, Jesucristo obedeció, fue sacrificado, fue entregado por usted y por mí. Pero esa muerte no fue una muerte normal. Eso fue algo sobrenatural, porque su muerte dio vida a la humanidad. Algunos ya habían pensado que todo había acabado cuando Él murió. No, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Y fue una liberación de poder, donde dijo: la muerte no pudo detenerme. Por lo tanto, la muerte queda nula ante la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el que resucitó también resucitará a aquellos que han muerto en Él. Y el que resucitó también nos resucitó en Él para que tuviésemos vida. Pero aquí lo que trasciende es la palabra obediencia. Sin obediencia no hay liberación de poder. Sin obediencia no hay nada. Y por eso le digo, y quiero decirle con todo mi corazón, usted y yo necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios, a someternos al señorío de Cristo, porque está comprobado que el ser humano, cuando no hace la voluntad de Dios, es un total y rotundo fracaso. Cuando la gente dice: yo quiero hacer mi voluntad, cuando la gente dice: yo me mando solo, cuando la gente dice: yo quiero hacer mi ley, se ha comprobado que ha sido un fracaso. Porque el ser humano es limitado. Pero cuando nosotros sencillamente hacemos la voluntad del Padre, entendemos que su voluntad es mejor. Y cuando yo sacrifico, es decir, cosas para Dios, dando a entender, sacrificar quiere decir dar algo a Dios: el tiempo, sus años, su vida, su profesión, su estudio, todo lo que tenemos, todo lo que somos, están en la persona de Jesús. Todo es de Él, y de lo recibido de su mano nosotros le damos a Él. Obediencia requiere sacrificio, y sacrificio libera poder. Nosotros necesitamos morir a nuestros intereses. Escuche bien, necesitamos morir a nuestros intereses para que la vida de Cristo fluya en nosotros. No podemos conocer la sangre si no conocemos la cruz. Escuche esto, y si quiere anótelo. No podemos conocer solamente la sangre, sino la cruz. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre de Cristo nos dio vida, nos limpió. Pero también hay que conocer la cruz, que hay que ir a la cruz a morir a nuestro yo, para que la vida de Cristo fluya en nosotros. Y para que usted y yo entendamos esto, en Gálatas 2:20 podemos entender mejor lo que le estoy diciendo. Repito, Gálatas 2:20, repito esto: para que haya vida necesitamos morir a nuestros intereses. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí y en usted? Cristo. Aquí viene lo interesante dentro de todo este versículo, que todo es interesante, pero dice: lo que ahora vivo en la carne. Alguien puede decir: bueno, pastora, es que me cuesta someterme a Dios, es que la carne, la tentación, los pecados, las debilidades. Sí, todo lo que usted quiera decirme, pero eso que usted vive en la carne, sencillamente usted lo toma y lo lleva a la fe del Hijo de Dios, donde Él hace lo que usted y yo no podemos hacer.
Pero esa acción de llevarlo a la cruz significa obediencia, porque obediencia es accionar. Obediencia no solamente es decirle, Señor, quiero ser obediente. Obediencia es acción, es sacrificar el yo, es sacrificar la carne y morir a la carne y vivir en Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo traigo a la fe. Eso de vivir o traerlo a la fe significa obediencia, es decir, Padre, lo que no puedo cambiar, lo que yo no puedo, sencillamente lo traigo a la cruz. Y en la cruz entiendo que necesito morir. Repito, no solamente hay que conocer la sangre, sino la cruz. Que necesitamos ir a la cruz y crucificar esta carne con sus deseos, con su concupiscencia, con todo su pecado. ¿Para qué? Porque cuando morimos a nuestro yo, a nuestro orgullo, entonces la vida de Dios fluye en usted y en mí. Repito, obediencia requiere un sacrificio y ese sacrificio va a liberar el poder de Dios. A mí me llama la atención cuando la Biblia menciona que Dios endureció el corazón del faraón. Porque Dios le dice a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo a celebrar la fiesta en el desierto. Pero versículos más adelante dice, y Dios endureció el corazón. Pareciera como que Dios se contradice, pero no es así. Sencillamente que Dios estaba permitiendo que ese corazón se endureciera para que comprobara que fuera del Dios de Israel él no podía hacer nada, y que entendiera quién era el que estaba liberando al pueblo que había sido esclavo. Dice, y eso me llama la atención porque esto quiere decir que cuando alguien no obedece, el corazón se endurece. Y Dios puede obrar, sí, pero Dios sencillamente se restringe hasta que no haya la palabra clave y la acción clave de la obediencia. Cuando alguien no quiere, entonces ¿va a andar Dios detrás de esa persona? No, la palabra es clave. Si nos volvemos a Dios, Él extenderá sus brazos de amor. Pero si yo no quiero volverme a Dios, sencillamente Dios no te va a obligar. Lo que Dios está esperando de ti es obediencia para liberar su poder a través de la acción que estás haciendo. Y a veces tenemos conceptos cerrados. Señor, tienes que bendecirme. No. Dios bendice a aquel que es obediente. Dios bendice a aquel que se ha puesto en la brecha y le ha dicho, Dios, primero tus intereses y luego los míos. Pero el ser humano es orgulloso. No, primero yo. Y hay algunos tan orgullosos que dicen, yo no necesito a Dios. Y algunos tan orgullosos que creen que toda la culpa de Dios. Déjeme decirle que Dios no tiene la culpa de las acciones pecaminosas del ser humano. El ser humano toma la decisión de honrar o deshonrar el nombre de Dios. El ser humano toma la decisión de ser obediente o desobediente. Lo que sí es cierto es que la obediencia engendra comunión. Si yo soy obediente, Él se va a acercar a mí con brazos de amor. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el primer paso de obedecer. Y quiero que se lo muestre claramente. Usted papá, usted mamá, le da una orden a sus hijos que usted sabe que tiene razón y que tienen que obedecer. Y si su hijo no cumple esta orden, perdón, usted va a andar detrás de ellos diciéndole, hijito, haga lo que yo le dije, hijito, por favor. Así son los padres. A ver, estoy hablando con los padres, papás y mamás. Si usted le da una orden a sus hijos e hijas, ¿para qué es esa orden? ¿Para que se vacile con esa orden? Para que se cumpla, porque usted es una autoridad. Y usted demanda de ellos ¿qué? Obediencia. Y si la obediencia no es inmediata, ¿qué pasa? Hay problemas. Y si la obediencia no es inmediata y la hacen hasta que les dé la gana, realmente no es una verdadera obediencia. Entonces, ¿por qué a veces la agarramos con Dios y le echamos la culpa a Dios de todo? Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es decirle, Dios, tú tienes la... No. Pero cuando se trata de obedecer, ¿por qué no obedecemos? Es que nos gusta, permítame usar esta expresión. Alguien dijo una vez, nos gusta el fruto peladito y servidito para comer, pero no nos gusta sacrificar, trabajar por ese fruto. ¿Sí me explico? Sacrificio libera poder.
Obediencia absoluta, no a medias. La obediencia absoluta es cuando le digo: Dios, no yo, no mis intereses, tu voluntad en mí. Y cuando Dios ve determinación en lo que quiero hacer, entonces Dios acude, porque Él honra a los que le honran. Estamos tan mal acostumbrados a nivel cristiano. Dios tiene que hacer lo que yo diga. ¿Quién dice eso? No, yo tengo que hacer lo que Él dice. Y ahí es donde te darás cuenta que muchos tienen problemas de autoridad. Si no se someten a la autoridad humana, mucho menos se someterán a la autoridad divina. ¿Sí? Es por eso que hoy en día las escuelas y colegios luchan por querer formar la vida de los jóvenes que se están perdiendo, y no se dan cuenta que todo comienza en casa. Y es que ni la iglesia, ni la escuela, ni el colegio puede resucitar lo que en casa se mata. Todo comienza en casa. Entonces, bíblicamente, todo comienza aquí. El juicio comienza en casa. Es a usted y es a mí que Dios nos está llamando a obedecer. Él murió por nosotros. Pero hay que entender que eso significa que somos esclavos de amor, que debemos morir al yo. Y hay una pregunta que quiero hacerle a usted: ¿a qué necesitamos morir? ¿A qué? A la carne, a los pecados, claro. Y le voy a mencionar pecados del cuerpo, donde si usted en algún momento ha hecho algunos de ellos, dígale: hasta aquí. No quiero cometer más pecados con mi cuerpo, porque he decidido obedecer e imitar la conducta de la máxima expresión de amor y obediencia. Jesucristo dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dejó sus derechos, dejó su gloria y obedeció al Padre. Pecados del cuerpo: mentira. Pastor, es una mentira piadosa. No hay mentiras ni grandes ni pequeñas. Mentira es mentira. Son pecados del cuerpo. Inmoralidad sexual, que no solamente incluye el cuerpo, sino incluye en ver cosas que no tengo que ver. Son pecados del cuerpo. Robo. Bueno, pero es que dejarse el vuelto después de un mandado, o ir a la pulpería, o ir al almacén, o lo que sea, dejarse el vuelto también es pecado. Yo le di al chofer ahí, está completo, dice el chofer del bus. Sí, y faltaban 15 colones. No, Dios no se fija en eso. Hermanos, la integridad va más allá de lo que pensamos o entendemos. Eso también es robo. El no pagar impuestos también es robo. Bueno, sigamos. Pecados del cuerpo, dice: alcoholismo, gula, venganza. Hay veces escuchamos personas decirle: uy, como me la hizo, ojalá que le pase. No. Ese tipo de venganza no es de Dios, ni ningún tipo de venganza. En usted no será como la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. En usted no será así. Hay que bendecir a aquellos que nos persiguen. Pero hay pecados del cuerpo, como la venganza. Hay pecados también que gente por ignorancia comete: la lectura del horóscopo. No, es así por bromear. Hermano, el diablo no bromea. Ni en broma usted tiene que leer el horóscopo, porque no es de Dios, y lo que dice ahí no es cierto. Mi destino, mi futuro está determinado por lo que dice la Biblia. Algunos no lo creen, pues yo sí lo creo. Algunos dirán que es ridículo, pues no, ridículo es el diablo. Yo sigo manteniéndome creyendo la Biblia. Hermano, vea, hoy que estábamos nosotros adorando a Dios, la palabra de la cruz es locura para muchos. Solamente entendemos aquellos que nos metemos a la presencia de Dios y decimos: he decidido seguirte, Señor, en medio de un mundo que a veces no quiere escucharte ni seguirte. Y día con día habrá más presión, habrá más persecución, pero en medio de ello
he decidido obedecer a Cristo. He decidido pagar un precio. He decidido sacrificar mi yo para vivir para Él. Dice la Biblia: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá. Amada iglesia, juegos de azar. Ay Dios, es que nada más quiero comprarme ahí un gallo tapado. Señor, porque de ahí necesito plata. El apóstol decía, apóstol Pablo: Señor, dame lo necesario para vivir. Ni más ni menos, lo necesario. Quiero hacer una pregunta de los que estamos acá. ¿Usted tiene un techo ahorita donde dormir? Aunque sea un cuartito. ¿Tiene un techo, sí? Usted dichoso y millonario. Muchos no tienen nada ahorita. Y eso es necesario para ser agradecido. Deje de estar diciendo: Señor, si tuviera la casa, el carro. Hermano, con tener la vida lo tenemos todo. Y más la vida eterna. Sea agradecido con lo que tiene. Dele gloria a Dios y gracias por lo que tiene. Si solo comió arroz y frijoles hoy, gloria a Dios. Mañana puede cambiar frijoles y arroz. Aleluya. Y el otro día cambia y hace pinto. Dios come diferente. Bueno, yo personalmente con huevo y tortilla soy feliz. Sí, en serio. Amada iglesia, escuche esto: pecados del cuerpo también tiene que ver con lenguaje mundano. Y aquí voy a decir algunas cosas que algunos me van a volver a ver medio raro. Yo no concibo cómo alguien creyente, teniendo el código del reino, puede hablar como habla un mundano. Con el respeto de las personas que ven el Facebook, pero yo no concibo un cristiano, y con el respeto de ustedes, que hable de mae. No, pastor, es que usted está anticuado. Los costarriqueñismos hay que decirlos porque, mire hermano, costarriqueñismos, cultura, lo que usted me quiera decir. Hay un código y una cultura de reino donde marcamos la diferencia y no somos del montón. Algunos tal vez que nos van a escuchar en otro país no van a entender algunos términos, pero aquí en Costa Rica a veces la gente dice: hey, páseme una libra. ¿Cómo una libra? No, páseme 5,000 colones. Hey, men, páseme un rojo. ¿Cómo un rojo? No, 1,000 colones. Sí, y esa palabrita, ¿se acuerda lo que tomó Moisés en su mano? ¿Qué tomó Moisés en su mano? Esa palabrita también que mucha gente anda diciendo: vara por aquí y vara por allá. No, el pastor es muy fanático, el pastor se pasa. No, pero dígame algo. Cuando en todo trabajo tienen que tener un código de vestimenta, de ética. Y usted no va a llegar a su trabajo a trabajar en chancletas y en pantaloneta. Hay un código. No, yo voy así porque vaya así para que vea. No, pero yo cristiano hablo como quiero. No, ¿quién dice? Yo hablo como habla un hijo de Dios. Y existen otras palabritas por ahí, hermano, que ahorita se me van. Aquella famosa palabrita de qué madre. No es un lenguaje ético ni correcto un hijo de Dios. No, pastor, usted sí está tan cuidado. Mire, hermano, hábleme usted de costarriqueñismos y las camisas que venden, pero un hijo de Dios marca la diferencia. Hay veces, hermano, he contado yo aquella anécdota del hermano que está clavando el clavito para poner el cuadro en su casa y está clavando ahí: hoy puedo danzar con libertad. ¡Ay! Se le salieron los sapos y culebras cuando se martilló. ¡Ay, Señor, perdóname, se me salió! No. Se salió algo que necesita curar aquí adentro. Porque la abundancia del corazón habla la boca.
Usted habla lo que está lleno. Es más, discúlpeme ponerle este ejemplo tan absurdo. Hermano, cuando usted está lleno y ha comido un montón de comida, póngale que ha comido un montón de pizza y fresco. Cuando usted eructa, ¿qué va a eructar? Ay, no, pastor. Es que es la verdad. Usted va a eructar de lo que está lleno. Pues su boca va a hablar de lo que está adentro. Y a veces hay lenguaje que no es el correcto. Entonces uno no hace la diferencia entre una iglesia y la otra. Y yo le conté una vez a usted, y yo sé que tal vez algunos de los que me van a escuchar por Facebook no van a estar de acuerdo conmigo, pero sigo insistiendo que un creyente marca la diferencia y tiene un código de ética, el código del reino, donde marca la diferencia. Pero en cierto lugar que yo fui una vez, no sabía si era un club o era una iglesia. Lo cierto del caso es que yo fui y fui como disfrazado. Yo digo, voy a entrar ahí, pero no voy a decir que soy cristiano, nada más quiero ir a ver. Y cuando entré a una iglesia, lo primero que hice, ¿qué más? ¿Todo bien? Y sí, todo bien. Y yo ya, ¿verdad? Estaba como agente secreto ahí. No, aquí se pone bonito el ambiente. Y era que no sé qué, y la hora que... Y no le voy a decir el nombre ni el lugar para que no peque. Y yo dije, ¿qué diferencia hay la luz con las tinieblas? Mucha. Yo respeto muchas cosas, pero no las comparto de algunos lugares donde hacen un tipo de fiestas de los jóvenes y parece una fiesta mundana, no parece cristiana. Donde se mueve más la carne, se mueve más el cuerpo que el espíritu. El colmo de los colmos en conciertos cristianos, llega la gente, y se tiran uno encima de otro. Eso yo lo he visto en conciertos de rock, que se tiran encima de la gente y que van pasando ahí todo eso. Ay, no, hermano, es que lo hizo el hermano tal. Por mí lo puede hacer el hermano fulano y sutano, que sencillamente yo voy a hacer lo correcto. Y existen muchas cosas, hermanos, en las cuales nosotros a veces pecamos y a veces por ignorancia. Pero miren, hay pecados de la mente, hablemos de fornicación también, de adulterio, pecados del cuerpo, miradas licenciosas, temperamento. Uy, hermanos, quien me la hace me la paga. No darle a Dios lo que le pertenece también es pecado. Hay pecados también del espíritu. Orgullo. Mire, hermano, aquí nosotros no competimos con nadie, pero a veces la gente no puede ver que alguien prospera porque ya se siente orgulloso. Oh, sí, está bonito. Sí. Cuando yo veo jóvenes prosperados y empoderados, yo me gozo. Vea, el día que a mí me diga, vea yo a los gemelos acá, casados, bendecidos, yo me voy a alegrar. Que sigan prosperando, que sigan adelante. Cuando yo veo a gente que ha sacado su título, escuela, colegio, universitario, gloria a Dios. Cuando escucho que la gente la ascienden en el trabajo, gloria a Dios, yo me gozo. Pero a veces el orgullo del ser humano son pecados que hay en el espíritu donde se provoca como una envidia y eso no es de Dios. Hay que morir a eso y hay que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a tener obstáculo a la hora de entrar a la presencia de Dios, el orgullo. Hay pecados de celos, de incredulidad, crítica, falta de oración, la incapacidad de someternos a Dios. Repita conmigo, solo el que está consagrado tiene poder. Ahora dígalo como que lo cree. Solo el que está consagrado tiene poder. La vida que Dios nos ha ordenado para nosotros, iglesia, es una vida de comunión. Es una vida de comunión y continua. Es una comunión continua con Él. Porque la comunión engendra obediencia en santidad y en justicia delante de Dios todos los días, no solamente el domingo, sino que todos los días, como lo dice Lucas 1:75. Amada iglesia, hagamos un alto hasta acá. La vida en el Espíritu, la vida en Dios es más que cantos,
más que venir a la iglesia, más que talentos, dones, ministerios o títulos, no es hacer algo, sino ser verdaderamente el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Dios está demandando obediencia. ¿Me está escuchando? Obediencia, obediencia. Al ser humano no le gusta obedecer, pero en Cristo Dios nos dice obediencia absoluta, como la hubo en Cristo, en nuestro hermano mayor. Obediencia absoluta. Esto quiere decir que no es llenar un espacio, sino llenar el corazón de Dios. ¿Me está escuchando? No es llenar un espacio, sino el corazón de Dios. No es agradar al hombre, sino a Dios. No es cumplir con reglas, sino con la palabra de Dios. No es solamente congregarme, sino también consagrarme. No es vivir para mí mismo, sino morir a mí yo y vivir para Dios. No es lo que la gente piensa o diga de mí, sino buscar la aprobación de Dios. No es tener prestigio solamente, sino tener honra. Y para mí esa es una palabra clave: prestigio y honra. Muchos tienen prestigio, pero ya no tienen honra delante de Dios. Salomón tuvo prestigio. En el momento que se separó de Dios, no tuvo honra. Sansón tuvo prestigio. En el momento que se alejó de Dios, no tuvo honra y tuvo deshonra y vergüenza. Entonces, iglesia, es diferente tener prestigio a tener honra. Dios quiere darte honra a través de tu obediencia. Vayamos a 3 versículos que quiero dejar en su corazón. Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Y repito, no es lo que hago, sino lo que soy. Y Filipenses 2:21, el apóstol Pablo escribiendo lo siguiente: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Él estaba exhortando a los filipenses que había mucha gente que solo buscaba lo suyo, que había mucha gente que solo buscaba su orgullo, su vanagloria, su yo, pero no hacían la voluntad de Dios. Leemos también Filipenses capítulo 3 y leamos del versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 3. Escuche bien lo que le voy a decir. En breve estamos terminando, pero esto que le voy a decir va a marcar su corazón y va a marcar la diferencia en su corazón. Repito, Pablo decía, muchos solo buscan sus intereses. Hoy en día hay muchos ministros que solo buscan sus intereses, pero ya no trabajan para Dios, sino trabajan por otras cosas que no son de Dios. Pero vea qué interesante. Filipenses 3, 1 al 6. El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles a ustedes las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2 dice así: guardaos de los perros. Wow, qué palabra más dura. ¿Guardaos de los qué? Bueno, digámoslo así más dulcito. Guardémonos de los perritos, para que no sea tan duro. Guárdense de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Sigamos adelante. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Versículo 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Quiero decirle algo. Pablo lo que estaba diciendo: muchos se gloriaban en la circuncisión del cuerpo, porque los judaizantes decían que al ser circuncidados era necesario para la salvación. Y Pablo dice: ustedes se glorían en eso. Pero les voy a decir algo: yo más me podría gloriar. Hebreo de hebreos, vengo de las raíces judías, circuncidado al 8º día, me sé la ley, estoy seguro de lo que estoy hablando. Yo sí podría rajar, dice Pablo, de eso. Pero he entendido que la verdadera circuncisión no es la del cuerpo, a ustedes mutiladores del cuerpo, sino la del corazón. Es la verdadera circuncisión, dándoles a entender que tenían que obedecer los mandatos divinos y no las tradiciones de hombres. Entonces viene y aclara lo siguiente:
Yo también perseguí la iglesia. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo estoy claro lo que les estoy diciendo. Pero aún más lo que quiero enfatizar es que la obediencia a Dios tiene que ser absoluta. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Estamos en capítulo 3. Versículo 7. Y leamos hasta el 11. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Sigamos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, gloria a Dios por eso. Sigamos adelante, 10 y 11. El apóstol Pablo, vea que lo que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Amada iglesia, él lo estimaba todo por basura con tal de seguir a Cristo. Y vamos a leer 3 versículos más para concluir. Versículos 12 al 14. Algunos versículos más para concluir. Son más de 3. Dice: después de haber dicho esto, el apóstol Pablo dice: pero ustedes no piensen que yo ya lo alcancé todo. No. Y no que ya sea perfecto, sino que yo sigo adelante, a ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también tomado o asido por Cristo Jesús. Versículo 11. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado todo, pero yo dejo atrás todo y me enfoco en lo que está por delante. Me enfoco en el autor y consumador de mi fe. Versículo 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahí mismo el capítulo 3, versículo 18. Grábese esta palabra en su corazón. Versículo 18, capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El apóstol Pablo entendió que muchos se habían extraviado por su desobediencia, que muchos no estaban en la verdadera obediencia, solo cumpliendo reglamentos o cosas de hombres. Lo que él les estaba haciendo entender era que la obediencia tenía que ser absoluta, y aunque no lo hayamos alcanzado todo, seguimos adelante al premio del supremo llamamiento. Y aquí es donde quiero concluir. Primera de Samuel 15, 23, donde Dios habla claramente a Saúl. Primera de Samuel 15, 23, le habla a Saúl diciéndole lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Donde Dios dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Todo por qué? Porque desobedeció a una palabra clara que Dios le había dicho. Y por desobedecer, la Biblia enfatiza como pecado de adivinación es la desobediencia. Creo yo que Dios en este tiempo nos está marcando con una palabra de obediencia. En este siglo XXI tenemos que obedecer más. Este siglo XXI tenemos que honrar más a Dios, someternos más a Dios, porque la obediencia no es a medias, la obediencia es absoluta. La buena voluntad de Dios para usted y para mí es perfecta, pero necesito obedecer. Y si no obedezco y si no sacrifico, no hay liberación de poder, de gloria, de unción, de honra. Pero si yo obedezco y sacrifico mi carne y muero a mi orgullo y muero a mi yo y muero a todo aquello que me separe de Dios, entonces el cielo se abre, y se abre para decir: este es mi iglesia amada en la que tengo complacencia. Está obedeciendo cuando muchas iglesias no obedecen. Están caminando en santidad y en justicia cuando muchos obreros no lo están haciendo. El mismo Pablo decía: muchos se han olvidado de Cristo, muchos solo predican por intereses propios, pero ya no por Cristo. El mismo Pablo decía:
todo eso lo estimo por basura y me enfoco en el supremo llamamiento. Lo que te quiero decir, iglesia, en este tiempo verás obreros fraudulentos, verás cristianos pasivos, cristianos carnales, cristianos que no obedecen en realidad a Dios. Pero en este tiempo Dios quiere levantar una iglesia que le diga: Dios, quiero tener el sentir que hubo en Cristo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia tiene que ser plasmada, impregnada, saturada en el corazón de la iglesia, para que la iglesia sea guardada, bendecida, empoderada y pueda proyectarse a un mundo que está urgido y necesitado de Dios. Levante su mano conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús. Diga: Padre, en el nombre de Jesús. El obedecer es mejor que los sacrificios. Diga: el obedecer va más allá de las cosas que hago, porque el obedecer tiene que nacer primero en lo interno del corazón. Dile al Señor: examina mi corazón y si hay pecado en mí, quítalo. Pero quiero aprender a obedecerte. Quiero entender que la obediencia requiere sacrificio, y el sacrificio libera poder. En la misma manera que actuó en Jesucristo. Jesucristo murió y se liberó el poder de su resurrección. En la misma manera, iglesia, cuando usted y yo morimos a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestros intereses, se libera el poder de Dios en ti, porque la obediencia atrae la bendición de Dios, porque la obediencia es determinante en la vida del creyente en estos tiempos. En tu vida, en tu casa, donde quiera que estés o vayas, tienes que ser obediente en tu mente, en tu corazón. Obediente, obediente, sometiendo tu cuerpo, alma, espíritu a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia para que sea guardada y sea, Dios mío, empoderada de tu palabra. Que podamos entender que la obediencia engendra comunión, que la obediencia trae tu bendición. Hoy, diga conmigo, hoy. Diga conmigo: hoy echo fuera toda desobediencia, todo pecado del cuerpo. Diga: todo pecado en el espíritu, llámese como se llame, lo echo fuera. Y oro, diga: oro para que tu vida, oh Dios, se impregne en mi corazón, porque quiero vivir la vida que a ti te agrada, y se llama una vida en obediencia. En el nombre de Jesús, iglesia, vivamos en obediencia para ser aprobados por Dios. En el nombre de Jesús. Dele gloria.